presidente. Adelante. Aquí se ha dicho, y es cierto, que no hay texto sin contexto. Y creo que hay que recuperar el contexto en el que nació el dictamen que hoy estamos votando. Hace 2 meses estaban al aire anuncios en la televisión mexicana, muchas gracias, pagados por el gobierno de Estados Unidos, que con toda claridad atentaban en contra de la dignidad de las y los migrantes mexicanos. En ese contexto, con el pretexto de que el gobierno de Estados Unidos estaba pagando anuncios que iban en contra de la dignidad de nuestras paisanas y paisanos, se nos planteó la necesidad urgente, dijeron, de hacer una reforma a la ley de telecomunicaciones. La noche del 23 de abril, por ahí de las 10:30 de la noche, publicaron el dictamen. Y para nuestra sorpresa, no implicaba reformar 3 artículos, implicaba una ley completa de 310 artículos. Entonces quedó clarísimo que el argumento de que había que detener esos anuncios había sido una mentira, una farsa, un embuste, una trampa. 3 de los 310 artículos tenían algo que ver con prohibir la propaganda extranjera pagada. Estudiamos como pudimos en la madrugada esa ley y denunciamos en la comisión del día 24 de abril todas las atrocidades y barbaridades que contenía aquel dictamen. Señalamos que el artículo 109 le iba a dar el poder en este país a una persona, fíjense nada más, de bloquear las plataformas digitales, de bloquear tu cuenta de Facebook, de Twitter, de Instagram, tu canal de YouTube. Y nos dijeron que estábamos magnificando, que eso era falso, que la magnificación es mentira. Se atrevieron inclusive a decir que ese artículo 109 solo se refería a plataformas comerciales y que únicamente iba a ser usado en contra de aquellos que no pagaran impuestos. Tan teníamos razón que en el dictamen que hoy se está proponiendo ya no existe el artículo 109. Denunciamos también que había violaciones flagrantes, burdas, vulgares al capítulo 18 del Tratado de Libre Comercio, lo cual iba a meter en un brete a la economía mexicana. También dijeron que estábamos acudiendo a la magnificación y a la mentira. Tan teníamos razón que ya no existen el 56, 57 y 58. La nueva versión, 78, 79 y 80, corrige los vicios fundamentales que contravenían el capítulo 18 del TEMEC. Denunciamos que con el pretexto de prohibir los spots, la propaganda extranjera, estaban censurando los noticiarios de cadenas internacionales, por ejemplo CNN, y también dijeron que estábamos mintiendo. Tan teníamos razón que ya se corrigieron los artículos 201 y 202 para que ya no se requiera autorización por escrito de la Secretaría de Gobernación para que pueda transmitirse un noticiario de una cadena extranjera. Y denunciamos quizá lo más grave de todo, esta locura de concentrar todo el poder del regulador en materia de telecomunicaciones en una sola persona. Era de veras demencial darle a un individuo el poder para otorgar concesiones, para revocar las concesiones. Tan teníamos razón que hoy se plantea que sea un órgano desconcentrado, colegiado, que los integrantes sean propuestos por la presidenta y que sea este Senado por mayoría calificada quien lo ratifique. Por supuesto que no está al nivel de un órgano constitucional autónomo, pero es un reconocimiento tácito, diría yo expreso, de que lo que ese día estábamos denunciando era absolutamente cierto. Los dobló la presión ciudadana. Nuestro trabajo fue simplemente denunciar la trampa vulgar, pero fue la gente, fueron los ciudadanos en sus redes sociales los que pusieron a temblar al gobierno y por eso detuvieron la votación de ese dictamen hace 2 meses. Se convocaron una serie de conversatorios. Aquí presencialmente estuvieron 89 personas, pero más o menos 100 adicionales enviaron sus propuestas por escrito. No había tiempo para recibir a toda la gente que quería participar. Después de los conversatorios se presenta un nuevo dictamen. Ayer repiten la trampa, repiten la chicana.
La noche previa publican el dictamen nuevamente, pasadas las 10 de la noche, para que no tuviéramos tiempo de revisar las más de 250 páginas. Planteamos ayer con enorme claridad en la comisión que celebrábamos los avances, pero que seguían destacando dos aspectos que eran absolutamente inaceptables en un país que se preciara de ser democrático. Primero, el antiguo artículo 160, que permite solicitar la geolocalización en tiempo real de todos los equipos terminales, es decir, de los teléfonos y por lo tanto de los ciudadanos, sin que se requiriera una orden judicial. Eso es un estado espía, un estado policial, un gobierno con el poder de saber dónde estás, con quién te reúnes, a qué hora sales de tu casa, dónde te hospedas, porque tiene acceso a tu geolocalización en tiempo real sin orden judicial. Dígame usted. Usted no le pregunta a nadie, usted siga con su intervención. Sí, creo que senador. me quiere preguntar algo. Bueno, no le adivine el pensamiento a nadie. No, me está gritando. ¿Quién está gritando? La senadora, si alguien quiere hacer una pregunta. Nadie quiere gusto. hacerle una pregunta, senador. Bueno, muchas gracias. Entonces que no me griten. Artículo 183. Le da facultad al gobierno de solicitarle a las compañías de telefonía la geolocalización en tiempo real de estos aparatos, por lo tanto de la gente, sin necesidad de una orden judicial. Y segundo, la suspensión de transmisiones. En la ley de 2017, la que hoy está vigente, cualquiera que sepa leer reconoce que solo hay un supuesto para que el gobierno pueda suspender una transmisión: que si estás viendo la televisión se ponga en negro la pantalla. Y esa única circunstancia que contempla la ley actual es que se violen los derechos de las audiencias infantiles. Y tiene toda la lógica del mundo. Si en el horario en el que hay millones de niñas y niños viendo la televisión se transmite algo que no es apto para ellos, se debe poder suspender la transmisión. Resulta que en la versión que hoy se va a someter a votación, lo hacen extensivo a cualquier violación a los derechos de audiencia, lo cual es una barbaridad, porque si leen el 250 fracción primera, por poner un solo ejemplo, es derecho de las audiencias recibir contenido que refleje el pluralismo ideológico. Si a juicio de la nueva comisión lo que se está transmitiendo en televisión o en radio no refleja el pluralismo ideológico, pueden suspender la transmisión. Geolocalización en tiempo real, poder para suspender transmisiones, eso es censura, eso es autoritarismo. Ayer nos abstuvimos en la comisión y acordamos abrir el espacio al diálogo y nos pidieron una propuesta por escrito. Entregamos por escrito algo que era absolutamente sensato, que para la geolocalización se requiriera una orden judicial y que en términos de suspensión de transmisión prevaleciera la ley de 2017, es decir, solo cuando se violan derechos de audiencia de las infancias. Nos dijeron que parecía sensato el planteamiento, pero ganó la vena autoritaria. Pudo más la vena autoritaria, pudo más el impulso de decir: aquí nosotros, sin orden judicial, queremos saber en tiempo real dónde están los ciudadanos. Ganó la vena autoritaria de querer suspender transmisiones, aun cuando no se trate de asuntos que afectan a las niñas y a los niños. Yo lo digo con enorme pesar, porque queríamos acompañar, porque queríamos mejorar el dictamen. No podemos acompañar una legislación que va a permitir que espíen la ubicación de los ciudadanos. No podemos acompañar una legislación que le va a poner una pistola en la cabeza a las televisoras y a los radiodifusores para que no publiquen lo que al régimen le incomoda. Lo denunciamos. Era la ley censura. Y la ley censura se queda. Y por eso nuestro voto será en contra. Gracias, presidente. Honorable Asamblea, senadoras, senadores. Realmente
mi intención era orientar este debate a la parte más importante de la reforma. El valor que se pretende exaltar en la reforma, el bien a tutelar, no es la libertad, es la igualdad. Y no es que se deje de tutelar una a cambio de la otra, sino que es el valor principal. Pero eso es lo que me hubiera gustado. En cambio, el debate se orientó al Big Brother que estamos creando, a ese enorme cuarto donde el gobierno va a estar escuchando todas las conversaciones y ubicando a los 130 millones de mexicanos en tiempo real. Ese enorme video wall donde van a estar nuestras cuentas bancarias, nuestro tipo de sangre, nuestras huellas digitales, el cumpleaños de mi esposa, que siempre se me olvida. Se lo podré pedir a la Secretaría de Gobernación cuando se me olvide. Pero ¿saben qué es lo más asombroso? Estaba a punto de creerlo. Y entonces tuve que desviarme de mi intención original y clavarme en este tema. El artículo 183. ¿Cómo es posible que el gobierno ahora vaya a pedir que se siga en tiempo real a un ciudadano, amigo a cualquiera? Imagínense esa tragedia. Sea tan amable, señor presidente, ordenar que lean el artículo 190 de la actual Ley de Telecomunicaciones, la actual, la que nos rige, la que está vigente. Sí, se otorga la moción de ilustración solicitada por el senador Ramírez Marín. Adelante, secretaria. Pregunta, ¿algún numeral en especial o todo el 190? El numeral primero. Okay. Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, última reforma, enero 1 del 04 del 2024. Artículo 190. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados deberán, primero, colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia en la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil en los términos que establezcan la ley. A ver, permítame, señor presidente, ¿podrán repetir esta parte? Sí, vuelvo a leer con calma. Por favor, escúchenla con mucha atención. Por favor, escúchenla con mucha atención los amigos del Big Brother. Numeral 1. Artículo 190, numeral 1. Colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia en la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil en los términos que establezcan las leyes. Debo estar sufriendo una alucinación. Adelante, me parece. Permítame, senador, se vuelve. Ahí está. Adelante. Sí, presidente. Es que por favor dígale que lea Paren otra vez el cuestionado artículo 183, el que estamos tratando de aprobar hoy, porque este fue aprobado en 2014. Muy bien. Lea, por favor, el 183. Se otorga la moción de ilustración, artículo 183, por favor, secretaria. Sí. Un minutito, lo estamos procesando. Van a tardar en buscarlo, pero les aseguro una cosa. Ya lo tienen. Artículo 183, numeral 1. Colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia en la localización geográfica en tiempo real de los equipos terminales en los términos que establezcan las leyes. Adelante, senador. En otras palabras, la ignorancia es temeraria, pero la estupidez más, y no es frase mía. Los dos artículos son idénticos. En otras palabras, este Big Brother y esta mentira que están urdiendo ya estaba en la ley desde 2014. ¿Y saben qué es lo más importante? Fue aprobada con el voto del PRI y el PAN esta adición en 2014. Entonces, ¿dónde está el Big Brother? En la incapacidad de reconocer
que la intención de esta ley, que es igualar a los mexicanos, que es que tengan internet todos, puede ser un éxito extraordinariamente importante para un gobierno, y eso no hay que permitirlo. Eso no se puede permitir. Es el mismo artículo, pero de todos los puedo acusar menos de tonto. Lo saben. Es una manipulación deliberada con dos objetivos: cerrar el paso a un logro del gobierno, aunque se queden sin internet 4.7 millones de mexicanos, porque lo grave no son los 10.4 que no tienen, son los 4.1 que tienen internet, pero que no pueden acceder a ella porque es demasiado cara para ellos. Pero si no les basta esta demostración, sea tan amable, presidente, de leer el artículo 182 del proyecto de decreto que estamos discutiendo. Se otorga la moción de ilustración, le hace el artículo 182. Procedo, presidente. Artículo 182. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados y los proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos están obligados a atender todo mandamiento por escrito, fundado y motivado de la autoridad competente en los términos que establezcan las leyes. En otras palabras, aún tomáramos con ignorancia el 183 y pensáramos que se está introduciendo para tratar de controlar a la población, el artículo 182 ya lo dejaba claro: tiene que ser con mandato judicial, tiene que ser una autoridad competente. Permítame, senador Ramírez Marín. ¿Con qué objeto, senadora Mojica Morga? A preguntarle al orador si acepta una pregunta. La senadora Mojica Morga quiere hacer una pregunta, senador Ramírez Marín. Con mucho gusto. Tiene 1 minuto para hacer la pregunta y tiene 2 minutos para hacer la respuesta, senador Ramírez Marín. No lo voy a interrumpir, seguirá corriendo su tiempo una vez que se agote los 2 minutos. Adelante, senadora. Senador, ¿por qué cree que la oposición recurre a este tipo de recursos de descalificación y de mentiras constantemente? Por mezquindad, igual que dicen que la presidenta no se ha reunido con Trump, igual que dicen que aplaudir a López Obrador es contra la presidenta, igual que todo este tipo de cuestiones. El cálculo político ante la falta de resultados, ante la falta de argumentos, es el que produce esto. Porque si no quieren tomar el artículo 190 de la actual ley de telecomunicaciones y demostrar que es una gran mentira la que están diciendo, y si no quieren tomar el 182, que demuestra que en el propio dictamen ya decimos que no puede ser sin mandato judicial, tomen la resolución de la Corte de 2016, donde dice que es constitucional y legal pedir la geolocalización en tiempo real. Y si no quieren tomar la resolución de la Corte, tomen el Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra dice que tiene que utilizar este método, esta herramienta, cuando se ponga en peligro la vida, esté desaparecida una persona. En otras palabras, amigos, nunca ha habido intención ni de pedir las cuentas bancarias por cualquiera, ni de tener en el ojo a todos, ni de ser un Big Brother. Lo que se quiere, sí, es que en México todos tengan internet, que no sea el dinero el que nos separe, que no sea el dinero el que establezca las diferencias. Y eso a muchos les duele, porque es el cumplimiento de un principio fundamental que encabeza la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, que sí tiene palabra, que sí cumple lo que dice en campaña, y lo demás es anécdota. Ya lo dijeron aquí, la ignorancia es temeraria y lo demás. Gracias. Con su venia, presidente. Compañeras Adelante. Senadoras, compañeros senadores. Presento ante esta Asamblea el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica y de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, aprobado por las Comisiones de Economía y Estudios Legislativos. Estas reformas tienen un objetivo claro:
fortalecer la conducción del desarrollo nacional desde una visión de soberanía económica, asegurar la eficiencia de las empresas del Estado y garantizar que las políticas de competencia estén alineadas con el interés público y no subordinada a intereses particulares. Nuestro país ha avanzado en la construcción de un régimen de competencia económica sólido, capaz de corregir prácticas monopólicas, fomentando la innovación y protegiendo a los consumidores. No obstante, como ordenamientos vigentes, deben adecuarse a las nuevas realidades, especialmente cuando el papel del Estado vuelve a ser central en sectores estratégicos para el bienestar de la población y para la construcción de un modelo de desarrollo más justo e incluyente. El dictamen que hoy discutimos establece de manera puntual que el Ejecutivo Federal podrá proponer la designación de comisionadas y comisionados del Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica, que acrediten experiencia en áreas de desarrollo económico, fomento a la inversión o políticas públicas productivas. Este ajuste refuerza el enfoque de las decisiones en materia de competencia. Deben de tener como marco la realidad nacional, el desarrollo equilibrado del país y la protección de sectores vulnerables frente a prácticas depredadoras. Además, se establece con claridad que las empresas productivas del Estado, cuando participen en sectores estratégicos como energía, telecomunicaciones o transporte, lo hacen no solo como simples actores de mercado, sino como instrumentos para el cumplimiento de fines constitucionales. En este sentido, el dictamen introduce el principio de preeminencia del interés público, de tal forma que los entes reguladores, al evaluar prácticas u operaciones, deberán ponderar también su impacto en el desarrollo económico, la seguridad nacional, la equidad social y la rectoría del Estado en sectores clave. Asimismo, la reforma a la Ley Federal de Entidades Paraestatales permitirá mejorar los esquemas de control, de planeación y supervisión de las empresas del Estado, dotándolas de mayor eficacia operativa y asegurando su coherencia con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Es importante subrayar que estas reformas buscan poner fin a una interpretación meramente tecnocrática del concepto de competencia, muchas veces alejada de las realidades sociales del país y en ocasiones funcional a intereses dominantes. México requiere una política de competencia económica que no solo atienda criterios formales, sino que sea sensible a las realidades del país, capaz de reconocer que no existe una competencia auténtica cuando persisten asimetrías estructurales, concentraciones excesivas o condiciones históricas de desventaja para actores productivos, especialmente en regiones marginadas o sectores estratégicos. Esta reforma se inscribe en un proceso de renovación institucional orientado a consolidar un Estado más eficaz, con instituciones legitimadas por su cercanía a las necesidades sociales y con capacidad para conducir el desarrollo nacional de manera ordenada, moderna y estratégica. En un mundo convulso donde la soberanía económica se redefine ante nuevas tensiones globales, México debe dotarse de herramientas jurídicas que garanticen que su aparato productivo esté al servicio de la nación, no al arbitrio de intereses oligopólicos ni de decisiones descontextualizadas. Por ello, en las Comisiones Unidas proponemos la aprobación de este dictamen porque creemos en un Estado que no se repliega, sino que asume con firmeza su papel rector en la economía, porque estamos convencidos de que el desarrollo no puede alejarse al azar del mercado, sino construirse con visión, con justicia y con responsabilidad pública. Esta reforma es un paso hacia un México fuerte, justo y soberano. Es cuanto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Díaz Delgado. Bien, amigos, amigas, ¿qué les pareció el video? Dice Ricardo Anaya que esta ley es un embuste y una trampa, dice que es una completa locura concentrar todo el poder regulador en materia de telecomunicaciones en una sola persona.
Y que el Estado se va a convertir en espía, un Estado policial, un gobierno con el poder de saber hasta dónde te fuiste a echar unos tacos, y que por lo tanto, que no esperen su voto a favor. Y a continuación Ramírez Marín Morena 4T, le dije a Ricardo Anaya que ya estuvo bueno de tanto moco, que pare de llorar, porque el mismísimo PAN y el PRI aprobaron esta edición desde 2014. Y no son nada tontos, el PRIAN saben que es una manipulación deliberada y su objetivo es perjudicar al ciudadano para que no tenga internet gratis. Y que no se hagan taruguines, si la resolución de la Corte de 2016 dice que es constitucional y legal pedir la geolocalización en tiempo real. Tómala, le pusieron tremendo calladón a Rec y Requen Canallín Profugín, que prácticamente reventó de purititos nervios en la sesión, el que nada debe nada teme, ¿por qué tanto nerviosismo y miedo a esta ley? Estar al pendiente del próximo video, denle like, compartan el video y suscríbanse, hasta la próxima, Dios los bendiga.